Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numan. Bueno, en ese momento, como usted señala, eran diputados asumiendo roles en tema de seguridad. Teníamos una sala de lo constitucional que asumía roles como Ministerio de Salud, es decir, pasaba una historia muy diferente a la que tenemos actualmente. Ministro, pero usted va más allá, ha llegado a la Asamblea Legislativa y está promoviendo nuevas reformas a las leyes. ¿Qué persigue, ministro? Bueno, lo que se persigue es... Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numan. Esta es la situación actual que están teniendo todos esos delincuentes, ya que solo tienen dos caminos, lo dice el ministro de Seguridad, o la cárcel o la muerte. Ya que los tiempos donde ellos negociaban y obtenían lo que querían se han terminado con la gestión del presidente Nayib Bukele. Veamos aquí el siguiente video. Tener la capacidad de procesar a estos grupos terroristas con las herramientas que tiene todo país de primer mundo en sus leyes antiterroristas, porque detectamos muy bien todo ese andamiaje perverso que nos habían dejado en las leyes penales y procesales penales, desde la reforma del 98 y sus consecuentes modificaciones allá por el 2011, la misma creación de la ley antiterrorista que después se convirtió en ley de crimen organizado, adolecía de palabras bonitas, pero en la práctica lo que estaba haciendo era incrementándole el costo al Estado para hacer justicia, y le bajaba el costo al criminal, al terrorista, para salir siempre librado. Y en este análisis mirábamos también cómo toda nuestra infraestructura judicial, hablando de la plataforma de jueces en materia penal que tiene la Corte Suprema de Justicia, supera los 400. Y, curiosamente, los jueces especializados, que eran los llamados a conocer los casos del principal enemigo de la sociedad, que eran estos grupos terroristas, cuando empezamos esta campaña solo eran 11 tribunales especializados a nivel nacional para combatir el principal enemigo de los millones de salvadoreños. 11 tribunales cuando se asesinaban 45 salvadoreños a diario, cuando eran miles de salvadoreños siendo extorsionados y otra serie de delitos. Claro, porque el enfoque que se tenía, no solo que devenía de las leyes, sino también el planteamiento que se tenía a nivel policial y fiscal, era enfrentar a esta institucionalidad criminal desde unidades especiales por tipo de delito. Con eso, Marisol, pasamos 20 años. Eso no funciona. No se puede enfrentar a una organización multicrimen con desde 12 unidades especiales por tipo de delito, cuando el problema del Estado y de la sociedad es una estructura criminal. Eso es lo que viene a recoger esta reforma para poder hacer un planteamiento técnico y eficiente para esta realidad. Y acá tenemos que mencionarlo, no hemos inventado la rueda. El 9/11, los atentados del 9/11 transformaron muchas legislaciones en materia penal para poder combatir a estos grupos terroristas. Y si tú te acuerdas, la de Estados Unidos fue uno de los primeros que innovó en este tipo de leyes, se conoce como la ley RICO, misma ley que hace como 5 años fue utilizada por el gobierno de Estados Unidos para declarar a la MS como un grupo terrorista. Entonces, ese tipo de leyes y otras de países europeos es la que hemos traído acá para poder contar con las herramientas. Claro, los grupos terroristas salvadoreños no son lo mismo que los grupos terroristas de países de primer mundo, de otras latitudes. Entonces,
es como poder tropicalizar esas realidades y dotarle a todo el sistema de justicia, pero sobre todo a la sociedad, porque estas reformas no se están realizando por ningún capricho personal o con algún interés en particular. Para lo que nosotros trabajamos, y eso lo insiste el señor presidente en cada reunión, nosotros estamos trabajando para los salvadoreños honrados, para los millones de salvadoreños. Y claro, esa población que hoy se siente en libertad de movimiento, en libertad de disponer de su dinero, claro que es natural que tenga temores. ¿Qué va a pasar? Estos terroristas el día de mañana van a salir. Ahí es donde viene ya la experiencia, la estrategia para poder redactar las leyes que se necesitan para garantizarle ¿a quién? ¿Al ministro de Seguridad? No, para garantizarle a la población que estos 54,000 terroristas no van a salir de la cárcel. Vamos a ir a la pausa. La abogada Tania Pastor decía que eran muchas de ellas reformas que se apegan a la realidad del Salvador, a la realidad actual que se está viviendo. Nos quedan pocos minutos para la entrevista. Si nos puede actualizar datos o la cantidad de personas capturadas. No le pregunté, pero ¿habrá diálogo? ¿No habrá diálogo? Creo que esos son esos sueños que tienen todavía algunos personajes de la oposición. Creo que el presidente lo dijo bien claro. Nosotros no estamos acá para dialogar con terroristas, porque definitivamente cargamos sobre nuestros hombros toda esa sed de seguridad, todo ese respaldo que tiene el presidente con esta campaña de guerra en contra de las pandillas, y porque tampoco dentro del concepto que nosotros tenemos del mal existe ningún mecanismo para poder dialogar con el mal, ya, porque ya sabemos en dónde terminan este tipo de cuentos. La oposición y algunos de sus satélites o tanques de pensamiento con esas paraguas que tienen de los derechos humanos, de los criminales obviamente, no de los salvadoreños de bien, van a seguir insistiendo en este tipo de cosas, van a seguir generando información, van a seguir generando algunos tipos de portadas pero lo cierto es que la sabiduría está en la población y eso nosotros lo percibimos. Tú mencionabas el cerco militar, el presidente también lo menciona en su mensaje. Lo cierto es que los que estuvimos ahí pudimos percibir esa alegría que tiene la población. Incluso el día domingo había un evento internacional de carrera por campo traviesa, donde venían muchas personas de otros países, y que la misma confianza de ver todo ese despliegue militar, yo creo que ellos en algún momento se han de haber confundido y pensaban que nosotros habíamos hecho el cerco por ellos, ¿verdad? Pero esa tranquilidad y esa seguridad, los mismos organizadores dijeron que ese mismo día habían hecho unos cambios de rutas precisamente para poder ampliar el recorrido y que obviamente los deportistas nacionales e internacionales pues pudieran disfrutar mejor de las condiciones de ese terreno montañoso.